2026 está siendo un año susceptible para la pregunta si existe el neocolonialismo en 2026 y el futuro inminente. Una respuesta tiene que ver con otra pregunta, si hay que intervenir en aquellos países que vulneren los derechos humanos. Esta pregunta siempre ha sido de actualidad, siempre se han vulnerado los derechos humanos y desde que hay conciencia de los derechos humanos nos podemos preguntar si podemos, los países externos a esos países vulneradores, si hay que intervenir en ellos. Pero bueno, recientemente tenemos varios ejemplos. ¿En Rusia se vulneran los derechos humanos? Internamente sí, y externamente Rusia vulnera los derechos humanos en Ucrania. Estados Unidos vulnera los derechos humanos, o sea, las personas que piensen que hay que intervenir en aquellos países que vulneran los derechos humanos, pues por lógica tendrán que estar a favor de una intervención externa en Estados Unidos. Israel vulnera los derechos humanos, Irán vulnera los derechos humanos, bueno, prácticamente todos los países en mayor o menor medida posiblemente vulneren los derechos humanos, aunque algunos realmente de una manera alarmante. Bueno, pues vamos a preguntarnos sobre si hay que intervenir en aquellos países que vulneran los derechos humanos y vamos a empezar con una postura contraria a la intervención y luego pensaremos una postura a favor de la intervención. Vulnerar los derechos humanos. ¿Eso qué querrá decir? Incumplir la Carta de los Derechos Humanos. Para todo esto, cualquier persona que considere que los derechos humanos no es algo internacional, pues se verá excluido, se podrá tener el semáforo verde para no contestar a dicha pregunta, porque se da por hecho que los derechos humanos es algo universal. Entonces, quien muestre la no universalidad de los derechos humanos, posiblemente por su raíz occidental, aunque occidente es un término ambiguo, pues se verá libre de contestar a dicha pregunta o podrá contestar de que no hay que intervenir por vulnerar los derechos humanos en el sentido de que no es algo que afecte a la universalidad, si es que hay una universalidad humana para esos pensamientos. Bueno, intervenir de dos maneras. De forma directa, intervenir quiere decir acción bélica. También hay intervenciones indirectas que tienen que ver con acciones diplomáticas, con sanciones económicas, pero bueno, en cualquier caso son acciones interesadas. Pero bueno, el grueso fuerte de las intervenciones son intervenciones directas militares. En contra de la intervención. ¿Cuándo no se debe intervenir en un país que vulnere los derechos humanos? Pues cuando la intervención sea una medida, 1, ineficaz, 2, interesada ideológicamente y 3, peligrosa, internamente o externamente. Lo de externamente ahora mismo tiene mucha actualidad desde que tenemos en consideración las repercusiones geopolíticas y económicas futuras a medio, corto y largo plazo. Antes de intervenir en un país, por mucho que se vulneren los derechos humanos, habría que analizar muy bien y calcular las posibles repercusiones que tendrá esa intervención en la economía, en la geopolítica, etc. Entonces, ¿qué cabe hacer antes de una intervención? Bueno, se puede hacer cambiar recursos por derechos humanos, se puede influir culturalmente sobre la población civil. Esto a ciertos contextos les puede parecer una ingenuidad y nos pueden recordar aquello de cuando a Stalin le dijeron que el Papa criticaba al stalinismo, al comunismo soviético en tonalidad stalinista, pues Stalin dijo, que me critica el Papa. ¿Cuántas divisiones de acorazados tiene el Papa? ¿Cuántos carros de combate tiene el Papa? ¿Cuánto armamento nuclear tiene el Papa? Y como no era la respuesta a todas estas preguntas, dice, no me preocupa lo que diga el Papa. Es verdad que algunos piensan, y posiblemente tengan razón, al menos en el aspecto práctico de así como va la vida, de que, no sé si afortunada o desgraciadamente eso cada cual, quien tiene más fuerza es el que tiene el poder de imponer, de intervenir o no de intervenir, el poder para que no le intervengan o el poder de intervenir. O sea, todo esto de la diplomacia, todo esto de la racionalidad, pues para algunos podrá estar muy bien, pero se puede razonar de que quien tiene la fuerza es el que
al final impone su modo de ver la vida. Pero claro, nos podemos preguntar por qué no se debe intervenir. Bueno, porque cada cual es responsable de sus actos, cada país es responsable de sus actos, y nosotros, países externos, no somos responsables de los actos de los demás. Además, el uso de la violencia nunca puede ser un deber. El deber de un país nunca puede ser el uso de la violencia. ¿Qué obligación es esa? Precisamente porque la historia muestra que la violencia se multiplica y sus repercusiones son imprevisibles. Si queremos los derechos humanos, nuestra manera de conseguirlo será garantizando los derechos humanos acorde a los derechos humanos y no en contra de los derechos humanos, con el diálogo, con los valores democráticos y no los valores de la fuerza. Repetimos que unas coordenadas, antes no hemos dicho el contexto, pero dentro de la Escuela de Filosofía de Oviedo, pues evidentemente quien lo escuche se estará riéndose, esto de que con diálogo, con valores democráticos y no con valores de fuerza se puede conseguir algo geopolíticamente. A menos desde una posición kantiana, y podríamos hacer referencia a La paz perpetua, obra de Kant de 1795, la intervención de un país en otro país, porque aunque se vulneren los derechos humanos, pues sería una medida cuando menos controvertible, porque nos dice Kant que ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la Constitución y el gobierno de otro Estado. En este sentido, el principio de no intervención ha sido reafirmado por sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como en 1965, 1970, 1981... Además, filosóficamente, intervenir es una medida controvertible. Así pues, se ha atacado a la idea de injerencia humanitaria desde una concepción absoluta o radical de la soberanía estatal, porque supuestamente la soberanía estatal sería sagrada. No podríamos romper la soberanía estatal de un Estado ajeno al nuestro. Así pues, se ha atacado la injerencia humanitaria, argumentativamente, desde el relativismo cultural, en el sentido de que cada cultura tiene sus valores, cada país tiene sus valores. A nosotros nos parecerá que están haciendo brutalidades, crueldades, pero desde el relativismo cultural, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué pasa? ¿Que nos queremos con una cultura superior que juzgamos a los demás? No, hombre, no. Eso diría desde el relativismo cultural. También desde la denuncia de la contradicción inherente al concepto mismo de una guerra por los derechos humanos. O sea, para salvar los derechos humanos, ¿vamos a iniciar una guerra? Pues ¿qué guerra humanitaria es esta? Y también se puede criticar el concepto de injerencia humanitaria desde la valoración de la integridad comunitaria, como un bien incompatible con la intervención extranjera. Esto lo que quiere decir en el sentido de que dicha intervención sería una vulneración del valor de que cada pueblo pues debe tener el derecho de regir sus propios destinos políticos. Además, todo esto de la intervención en un país, aunque sea uno de los derechos humanos, es una medida ineficaz. Las intervenciones de la Organización de Naciones Unidas ya han supuesto un fracaso en Timor Oriental, en Kosovo, en Ruanda, en Sudán, en Bosnia y Herzegovina, en Afganistán e Irak. También no ha tenido buenos resultados en Liberia, Costa de Marfil, Congo, Líbano, Chipre. Ignatieff, y aquí recomendamos su biografía intelectual política Fuego y cenizas, éxito y fracaso en política de Ignatieff, es que su pensamiento se ve tanto para en contra de la intervención como a favor de la intervención, como luego veremos. Ignatieff, en su obra Los derechos humanos como política e idolatría, nos dice que a medida que Occidente interviene con mayor frecuencia, pero de forma más incoherente en los asuntos de otros países, la legitimidad de sus estándares de derecho queda en entredicho. Además, las medidas pretendidamente liberadoras pretéritas han resultado contraproducentes porque las repercusiones futuras son imprevisibles, como en Irak, como en Afganistán. Lo eficaz es que cada pueblo se libere, como en Rumanía. Los derechos humanos no se regalan con ejércitos,
sino que se conquistan por el pueblo. De ahí que cualquier injerencia externa sería un riesgo, y visto lo acontecido en el pasado, será una medida ineficaz y muy peligrosa. Por lo tanto, no se debe intervenir en países que vulneren los derechos humanos. A todo esto suele ser una medida interesada por el país que interviene. Bueno, ya antes podíamos sospechar esto de los intereses ideológicos, económicos, estratégicamente geopolíticos, pero ya con Trump, como supuestamente es tan claro, pues su intervención en Venezuela, secuestrando al presidente de Venezuela, pues a las horas pues ya nos deja claro que la motivación tiene que ver con el petróleo. Pero bueno, no recurramos a Trump. Estados Unidos ha producido cosas mejores como el Harley Davidson y la teoría de la justicia de John Rawls. Los dos objetos más dignos de admiración de Estados Unidos es la motocicleta Harley Davidson y la teoría de la justicia de John Rawls, 1971. Bueno, pues ¿qué nos dice John Rawls? A todo esto, para este tema, el neoliberalismo político de Rawls, Nussbaum, pues nos va a servir muy bien para pensar todo esto, pero tanto a favor como en contra. Ahora estamos en contra. Bueno, teoría de la justicia, en esta edición española, página 423. Vamos a ver qué nos dice Rawls, página 423, sobre los intereses. Puede ocurrir que el objeto de la guerra sea un beneficio económico o mayor poder nacional. La libertad básica de los ciudadanos no puede ser interferida para conseguir estos fines y además es injusto y contradictorio al derecho internacional atacar por estas razones la libertad de otras sociedades. Por tanto, no existe una causa justa para la guerra y esto hace evidente que un ciudadano esté justificado al negarse a cumplir su deber jurídico. Tanto el derecho internacional como los principios de la justicia de su sociedad lo apoyan en su pretensión. Asimismo, suele ser, como ya hemos dicho, una medida peligrosa, tanto internamente en las repercusiones dentro del país intervenido, como externamente en la geopolítica. Y en este sentido, apelamos a Martha Nussbaum, Martha Nussbaum es una pensadora filosófica, es la pensadora filosófica de referencia de Naciones Unidas. Entonces, en crear capacidades, en la página 147, y apelando a la persuasión, nos dice lo siguiente. Cuando un Estado deja injustamente de proteger unos derechos básicos mínimos, en al menos alguno de estos ámbitos, mi propia postura es que la soberanía nacional tiene la importancia suficiente como para que la intervención militar no esté nunca justificada en aquellos casos en los que el Estado en cuestión cuenta con un mínimo aceptable de legitimidad democrática. Y aún, si el sistema político de un país no cumple ni siquiera con ese mínimo, tales intervenciones no pueden ser, por lo general, una buena idea por razones de prudencia. Tampoco las acciones económicas deberían aplicarse, salvo en los casos más graves. Allí donde no existe un Estado que pueda reclamarse poseedor de la más mínima legitimidad, el argumento moral en contra de intervención pierde su vigencia. Aún así, la prudencia seguirá aconsejando en muchos casos la no intervención. La persuasión, sin embargo, siempre resulta apropiada y es muy positivo que las naciones puedan convencerse de la bondad de ratificar acuerdos internacionales sobre grandes ámbitos de la capacidad humana. En cuanto son ratificados por la nación, son vinculantes para ésta y pueden hacerse cumplir por medio de los mecanismos nacionales internos normales, así como a través de la presión de la comunidad de naciones. Yo creo, dice Martha Nussbaum, que mi posición está justificada sobre un argumento y un debate moral sólidos. Si algún materialista filosófico de Oviedo está escuchando esto de la persuasión, pues no sé cuánto rato va a estar riendo, pero un rato largo seguro. Definitiva, para no intervenir tenemos desde el neoliberalismo político dos puntos de vista. No tanto pacifismo, sino negación consciente a participar en la guerra desde Rawls y la persuasión desde Martha Nussbaum. Entonces, en la frontera de la justicia. Primero vamos a leer también la teoría de la justicia
La continuación de antes de la página 423 y se vaya a la 424 dice así: lo que se necesita, por tanto, no es un pacifismo general, sino la negativa consciente y específica a participar en la guerra en determinadas circunstancias. Dados los voraces objetivos del poder estatal y la tendencia de las personas a aceptar la decisión de sus gobiernos de emprender la guerra, se hace necesaria una voluntad general de resistencia a las exigencias del Estado. O sea que si el país que quiere intervenir, todos los militares susceptibles de ser llamados a intervenir se niegan, se resisten a intervenir, pues para Ross eso sería una medida. En la medida de la persuasión, Martha Nussbaum en La frontera de la justicia de 2006, en la página 300 nos dice lo siguiente: Martha Nussbaum, La frontera de la justicia, persuasión como mecanismo para no intervenir. No hay ningún lugar en el mundo actual en el que no hayan llegado las ideas de los derechos humanos. Sí, llegan, otra cosa es que se cumplen. La dignidad humana, la igualdad humana y la cooperación en términos equitativos. No es imposible pensar, pues, que podríamos trabajar a partir de estas ideas y proponer argumentos públicos en el nivel internacional en favor de su extensión a aquellos países donde todavía no se han impuesto. Un materialista filosófico del vídeo diría: no, es imposible, no es pensarlo, lo imposible será aplicarlo. Y en este caso de argumentar por qué no intervenir en países donde se vulneran los derechos humanos, emerge el razonamiento de que tras una intervención exitosa, al menos en términos de poder y control, vendrá una dependencia económica, una dependencia cultural, una dependencia ideológica, incluso a veces una dependencia filosófica del país intervenido respecto al país interventor, que podrá derivar en un caso de neocolonialismo. Así pues, quien considere que el neocolonialismo es un fenómeno más negativo que positivo para el país neocolonizado, pues esa persona tendrá que estar en contra de la intervención en un país, aunque se vulneren los derechos humanos, por el riesgo bastante grande de que el país intervenido al final sea un país neocolonizado. Nos vamos ahora a la postura favorable a la intervención en países donde se vulneran los derechos humanos y no nos vamos a dejar de mover del ámbito kantiano, rawlsiano, nussbaumiano. Deber. Pues deber desde Kant sabemos que es hacer lo correcto. Intervenir, pues ya lo hemos dicho, puede haber una intervención directa que es básicamente militar, una intervención indirecta que sería sanciones económicas, diplomacia. Pero bueno, básicamente cuando pensamos en intervenir, pensamos sobre todo en intervenir de forma militar. Y los derechos humanos son unas cualidades objetivas, es decir, medibles. ¿Sobre qué? Sobre las condiciones de vida de los seres humanos. Entonces, sí habrá que intervenir en países que vulneren los derechos humanos, siempre y cuando dicha medida interventora sea 1, necesaria, 2, urgente y 3, esté justificada. Entonces, ante cualquier candidato a posible intervención, porque países que vulneran los derechos humanos, en mayor medida, pues prácticamente todos. Pero en los casos graves, primero, ¿hay una necesidad? Si la respuesta no, ya se ha acabado el planteamiento. Vale, vamos a suponer que la respuesta es sí, hay una necesidad. Vale, es necesario. ¿Pero es urgente intervenir? ¿Hay urgencia? Se analiza. Si no, pues no sé, a corto plazo no se interviene. ¿Que es necesario y es urgente? Tercera pregunta. ¿Hay justificación? ¿Tenemos justificación para intervenir? Aquí hay que recordar que el Imperio Español fue el único que paró durante un año su intervención militar, cultural, ideológica en el Nuevo Mundo hasta saber que tenían una justificación para seguir allí su aventura. Como estamos diciendo que nos vamos en el ámbito kantiano, contractualista, neoliberalismo político, volvemos a Martha Nussbaum, Las fronteras de la justicia, en las páginas 279 y 280.
Antes hemos utilizado a Nussbaum para no intervenir, ahora para intervenir. Y el mismo libro, La frontera de la justicia, y nos dice: si los seres humanos tienen esta clase de derechos, entonces existe una obligación colectiva de proveer a todas las personas del mundo con aquello que necesitan. La humanidad tiene una obligación colectiva de encontrar formas de vivir y cooperar conjuntamente para que todos los seres humanos puedan llevar vidas decentes. Dicho de forma muy simple, nuestro mundo, nos dice Nussbaum, no es un mundo mínimamente justo y decente a menos que garanticemos las 10 capacidades a todas las personas del mundo hasta un umbral adecuado. El enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum pues son una lista de 10 elementos que un gobierno digno debería cumplir, asegurar en su ciudadanía, que tienen que ver con la vida, con la salud, con elementos culturales, elementos educativos, elementos de participación política, elementos de respeto para evitar la crueldad animal. Nussbaum procede de Rawls y Rawls procede de Kant, y uno de sus conceptos básicos es la dignidad. Y es que ante un caso grave, radical de vulneración de los derechos humanos, el concepto prioritario es el de la dignidad. No debemos cerrar los ojos ante su exclusión, la exclusión de la dignidad. Quien calla, otorga. Quien no interviene es cómplice. La inacción mata. Alguno podría decir, ¿cómo que debe intervenir si no existe tal cosa? Bueno, no tendríamos el deber de intervenir si no tuviésemos un vínculo, pero es que todos somos de la misma especie. ¿Quieres un vínculo más fuerte que ese? ¿Acaso hay un vínculo más fuerte que ese? Hay una necesidad ética en este sentido vamos a leer un fragmento de Oriana Fallaci, 497, página de Las raíces del odio, que dice así, porque ella dice que odia la guerra, dice, por eso odia la guerra, como los pacifistas. Pero más adelante dice, todas las guerras son injustas, todas las guerras son ilegítimas, vale. Pero nos dice, la guerra contra Hitler y contra Mussolini fue una guerra justa, una guerra legítima. Bueno, en realidad dice, la guerra contra Hitler y contra Mussolini fue una guerra justa. ¿Qué narices? Una guerra legítima. Más aún, era un deber combatir en ella. Era un deber combatir contra Hitler y contra Mussolini. Es decir, Oriana Fallaci nos está diciendo que hay una necesidad ética. Y además es una medida urgente. Para esto podemos apelar también Las fronteras de la justicia de Martha Nussbaum, en la página 288, que nos va a decir lo siguiente Martha Nussbaum, referente a la urgencia. Decir que las personas tienen derecho a algo es decir que están legitimadas para exigirlo con urgencia. El enfoque de las capacidades es claro en este sentido. El argumentar que las capacidades humanas centrales no son simplemente objetivos sociales deseables, no solo es algo deseable, es algo que ha quedado a la práctica, sino títulos basados en la justicia para una reclamación urgente. A todo esto, pues la medida también deberá ser justificada. Y para eso apelamos a la paz perpetua de Kant también. La paz perpetua de Kant también nos puede seguir por favor o en contra. Y en este sentido de la justificación vamos a recurrir al libro Kant y la guerra, una revisión de la paz perpetua desde las preguntas actuales de Francisco José Contreras Peláez, quien nos dice que incluso Kant, que nos había dicho que un Estado no debe intervenir en otro por la fuerza, no puede inmiscuirse en los asuntos de gobierno de otro Estado, eso no está de gobierno, nos está diciendo Kant, la paz perpetua de 1795, nos recuerda Francisco José Contreras que el propio Kant pone una objeción a dicho elemento de que ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en los asuntos de otro. ¿Y cuándo es ese momento que podemos
no estar obligados a cumplir esa no injerencia en otro Estado? Pues nos dice Kant, cuando un Estado se divide en dos, cuando un Estado se divide en dos. Bueno, pues al menos para el caso de Corea del Norte y Corea del Sur nos lo está recordando Francisco José Contreras Peláez, que parece que Kant en ese fragmento de que la objeción, la excepción del hecho de no intervenir un Estado en otro por la fuerza, no inmiscuirse, eso no lo podemos saltar, cuando en dicho ese otro Estado, pues ha ocurrido, por cuestiones internas, una división del Estado en dos Estados. Corea del Norte y Corea del Sur. Pues venga, intervengamos. Seguimos en este contexto kantiano, neoliberalismo político, Rawls, y nos vamos al Derecho de Gentes, libro de 1999, y nos vamos a la página 50, donde nos dice lo siguiente Rawls. Los pueblos tienen el deber de asistir, el deber, la obligación de hacer lo correcto. Los pueblos tienen el deber de asistir a otros pueblos que viven bajo condiciones desfavorables que les impiden tener un régimen político y social justo o decente. Pues más claro al agua, esto es una justificación a la intervención. Pero claro, vamos a intervenir, pero ¿cómo intervenimos? Bueno, pues Ignatieff es famoso por su obra El mal menor, y ya lo dice todo, el mal menor. El libro El mal menor de Ignatieff era una justificación a intervenir en Irak como mal menor, frente al mal mayor de no intervenir y que siguiese ocurriendo el desastre que estaba ocurriendo en Irak. Ignatieff en el mal menor nos dice lo siguiente: hay que intervenir como mal menor. Como mal menor usaremos la fuerza, pero, dice Ignatieff, hay que reducir el uso de la fuerza a lo estrictamente necesario. ¿Y cómo utilizamos la fuerza de forma estrictamente necesaria? ¿Cómo se cumple eso? Ignatieff dice, tranquilos, que os he puesto 6 cláusulas de cómo intervenir para que no sea un abuso. 1. La prueba de la dignidad. 2. La prueba de la conservación. 3. La prueba de la efectividad. 4. La prueba de que la intervención sea el último recurso. 5. La prueba de la revisión contradictoria abierta. Es decir, que lo más pronto que se pueda exista en dicho país intervenido un control jurídico, un control judicial. Y 3. La prueba de la solidaridad internacional. ¿La intervención será un mal? Sí, nos dice Ignatieff. La intervención será un mal, pero un mal menor, para evitar el mal mayor de la vulneración sistemática de los derechos humanos. Desde el derecho internacional podemos refutar el principio de no intervención, el principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados soberanos. Pues sí se puede. Porque el deber de intervención humanitaria es defendido por el derecho internacional. Bueno, el derecho internacional se puede entender de varias maneras, por ciertas interpretaciones del derecho internacional. Porque es una vergüenza para la humanidad que genocidios hayan podido existir y el resto de la gente, pues, o no enterarse o haciendo ver que no se enteran. Y mientras los genocidios son consumados impunemente. Y es que la violación grave y sistemática de los derechos humanos por parte, aunque sea de un solo país, eso incumbe moral y jurídicamente ¿a quién? A la humanidad entera. No solo al país en el que se vulneran los derechos humanos. Y dicha violación de los derechos humanos pues no puede ser encubierta, no puede ser disculpada, no puede ser ignorada, no puede cerrar los ojos con el paraguas de la soberanía estatal. Soberanía estatal. Es que dicho país es soberano estatalmente. Desde fuera no podemos romper dicha soberanía estatal. No nos reímos de la soberanía estatal, pero es que mientras defendemos y no atacamos, no rompemos, no intervenimos la soberanía estatal de otro país, la gente está muriendo a mansalva, la gente es torturada, la gente es violada, la gente es asesinada. Pero la soberanía estatal queda perfectamente sana. Nadie la toca. Pues algunos piensan que es mejor la vida de los seres humanos concretos de carne y hueso y no la soberanía estatal, que es un concepto. Mejor atacar un concepto que no hacer nada cuando otros atacan personas. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de proteger a los débiles.
Solución, esto poco solución tiene. Habría que refundir Naciones Unidas, bueno, no refundir, suprimirlas y hacer otra institución nueva. Claro, lo difícil es que cómo hacemos una lista de... Bueno, la lista sea fácil de hacer de un ranking de todos los países, del mayor país vulnerador de derechos humanos al menor. Claro, lo interesante sería que empezar por el mayor vulnerador de derechos humanos y el resto de países se comprometen a intervenir, pues como dice Ignatieff, con la mínima fuerza necesaria para conseguir resultados, etcétera, etcétera. Y cuando ya se ha conseguido ese, nos vamos por el siguiente. El problema es que luego estarían los enlaces geopolíticos, las alianzas, el resto de países querrían intervenir. No, yo no intervengo a este país porque tengo alianzas con él, porque me suministra gas, me suministra petróleo, tengo una balanza comercial con él positiva para mí. Pero vamos, en la práctica no se podía realizar, pero eso sería lo suyo, una nueva organización, todos los países, ranking de países vulneradores, y vamos a por el primero, y luego por el segundo, y así sucesivamente, para que cada país que quiera vulnerar los derechos humanos sepa que me van a venir todos en contra de mí. Pero bueno, reconocemos que esto es una utopía, una ingenuidad, etc. Aquí lo interesante es que la razón nos dice que lo justo es siempre detener la vulneración de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la inacción mata. Bueno, tras este análisis dialéctico sobre si hay que intervenir o no en países que vulneran los derechos humanos, esperemos que reflexionéis al respecto y si tenéis comentarios interesantes, pertinentes y encima que sean inteligentes, pues los agradeceré en el listado de comentarios.